el enemigo no se dio cuenta realmente quién era Jesús, porque si él se hubiera dado cuenta que Jesús era el salvador total de este mundo, no hace que esas turbas odiaran a Cristo, si no hubiera tratado de promover que lo amaran. Porque dice que si el mundo nos odia, es porque nosotros no somos del mundo. Pero si el mundo nos ama, y usted ve que a algunos que los aman se llenan estadios, ¿sí o no? Pero porque no son del reino al que nosotros pertenecemos. Entonces el Señor nos escondió un tiempo a los ojos del enemigo. Por eso fue que no nos trató de convencer totalmente de permanecer en el mundo. Y cuando el Señor vio que Él estiró su mano y nos sacó a nosotros de esas tinieblas, porque ciertamente algunos venimos perdidos, otros venimos amargados, otros venimos destruidos, tal vez no físicamente, pero algunos vienen al Señor destruidos financieramente, destruidos en sus ilusiones, destruidos en su esperanza, a veces en su salud. Pero venimos de diferentes maneras, cada quien tiene un trato diferente con el Señor. Pero vemos que Moisés ve una luz ardiendo dentro de esa zarza que no se apagaba, y se acercó a ver. Y aquí dice que miró que la zarza no se consumía. Éxodo 14:29. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró confusión en el ejército de los egipcios. Mi punto es este: Dios se te puede aparecer de muchas maneras. Por medio del ángel de Jehová se apareció en el fuego a Moisés para hablarle. Pero para todo el pueblo de Israel, el Señor estaba viendo desde una columna de fuego. Dice la palabra que no nos admiremos cuando estamos pasando por pruebas. Y las pruebas son figura del fuego, ¿sí o no? El fuego de la prueba. Que no nos asustemos, que no nos admiremos. Y lo mismo decía hoy el apóstol, decía que antes de que venga el Señor va a venir una ira para los que se queden aquí, pero que a nosotros Él nos va a salvar de esa prueba. Entonces cuando yo le decía al Señor, Señor, yo ahorita puedo predicar de lo que el apóstol está hablando según yo, y me dijo el Señor, no, háblales de quién soy yo, porque para que ellos se vuelvan a mí, ellos tienen que saber quién soy yo. Tienen que saber que yo soy un Dios poderoso, que puedo manifestarme en medio del fuego, que puedo verlos desde en medio del fuego, en medio de la prueba que tú estás pasando. Él te está viendo y Él no te va a confundir a ti, va a confundir a tus enemigos. Porque usted ve a Job está en medio del fuego de una prueba, y llegan sus amigos y hacen un discurso tremendo, que yo cuando veo ese hace poquito lo estuve leyendo y decía, wow, qué tremendo el discurso del primer amigo que habla de Job. Pero lo primero que le está diciendo es, a ti te están pasando estas pruebas porque eres un pecadorazo. Si tú te arrepientes, Dios te puede perdonar. Si tú te arrepientes, Dios puede sanarte. Pero él no estaba pecando. Era un proceso en su vida. Esa prueba de fuego era un proceso para que conociera a Dios, para que hablara con Él. Y lo hace de una manera, Dios, que es que Dios es fantástico, hermano.
Él sabe de qué pata cojeamos. Ciertamente lo alaba. Dice las virtudes delante del diablo que tiene Job. Pero conforme va hablando en el diálogo con Job, lo empieza a bajar del caballo, lo empieza a bajar de la moto, decimos en Guate. Porque Job se creía una persona muy inteligente, ¿sí o no? Muy justo, y lo era. Pero la verdad es que le empieza a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú? Y le empieza a preguntar, y le empieza a preguntar, y le empieza a hacer preguntas, y ahí lo bajó. Ahí lo que le dijo: es cierto, tú podrás ser un hombre justo, pero aún te falta mucho por aprender, Job. Ya a nosotros nos hace falta mucho por aprender. Deuteronomios 4:12 dice: entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Nosotros no tenemos tablas de piedra, pero nosotros tenemos 2 libros, los cuales se nos ha sido entregado para que aprendamos a conocerlo, para que aprendamos su palabra, para que no nos haga falta la esperanza si le creemos a esa palabra. Porque cada una de las palabras, porque aquí mire, dice, Dios habló de en medio del fuego, ¿sí o no? Entonces primero vio, dentro de la columna de fuego vio, aquí habló en medio del fuego. Y les habló y declaró un pacto. A nosotros se nos fue declarado un pacto. El pastor les ha enseñado a ustedes acerca del holocausto de Cristo. Él les ha enseñado y se nos ha sido enseñado de que Jesucristo fue al lago de fuego y fue consumido ahí, pero con el propósito de que usted y yo no vayamos ahí. No vamos a ir ahí si nosotros nos mantenemos firmes en lo que hemos creído. Y aún aumentando más nuestra fe si prestamos oído a su palabra. Porque su palabra está escrita y el Señor, cuando tú lees la palabra, lo que quiere es hablarte. Porque ciertamente tú vienes a la iglesia y escuchas, tal vez todo el día prédicas y escuchas lo que el predicador está diciendo, y muchas veces el Señor sí te habla, porque a mí me pasa lo mismo. Pero no es lo mismo cuando tú estás leyendo la palabra del Señor. Y dice el apóstol, y lo sabemos, que tenemos que tener el logos, tenemos que haber leído la palabra para entender lo que se está predicando muchas veces. Porque si no hemos leído la palabra, a veces no sabemos de qué nos están hablando. Por ejemplo, en ese momento que yo vi ese ser de luz, porque es lo único que vi, la luz. Y créame que yo no quería abrir los ojos. Durante toda la alabanza y la adoración yo no abrí los ojos, no los quería abrir, porque sentía que iba a dejar de ver, iba a salir de esa atmósfera que yo sentía, en la que el Señor me había metido en ese momento. Y lo único que me decía era: yo hago a mis siervos llamas de fuego. Y una y otra y otra y otra vez. Y le decía al Señor: amén, yo quiero ser llama de fuego.
Y sé que para ser llama de fuego voy a tener que estar entre el fuego. Y le decía al Señor, yo sé que ya he pasado por ahí. Yo sé que es estar en medio de una prueba de llama de fuego. Pero también sé que han sido los momentos más gloriosos en los que yo he escuchado al Señor hablarme, en el que yo he sentido que Él está ahí a la par mía. Entonces, si el Señor nos pasa por una prueba, no es para destruirnos, hermanos. Es porque Él quiere sacar de en medio de ti algo maravilloso. Él quiere perfeccionarte. Él quiere hacerte ministro de Él. Y hoy, cuando veía la proclama, le decía al hermano Juan, santo Dios, le digo, esa proclama me da miedo. Porque va de dos maneras. Nosotros nos volvemos a Él y nos preparamos para salir de este mundo totalmente, o Él viene. Y si no estamos preparados, vamos a ser encontrados indignos. Entonces, afirmemos nuestros pies, hermanos, porque la palabra se nos ha sido predicada, la palabra se nos ha sido dada. Y si uno de ustedes no tiene de veras una Biblia en su casa para estudiarla, nosotros le podemos regalar una, porque es necesario volvernos a Jehová. Porque hasta lo hemos cantado. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. ¿O no lo ha cantado usted? ¿O solo es de mis tiempos? Y está escrito que nos volvamos a Jehová, que escudriñemos nuestro ser. Decía, hoy vi la prédica del hermano Raúl Martínez y decía, esta es la, como decía, la contabilidad de Dios. Y él decía, estas son las cosas que tenemos que tener. Revisa qué tienes. ¿Tienes fe? ¿Tienes dones? ¿Estás dispuestos a ponerlas al servicio del Señor? Porque hay unos versículos, unas Biblias que dice que Él hace llamas de fuego a sus ministros, ¿sí o no? Pero hay otra versión que dice, Él hace llamas de fuego a sus siervos. Los siervos son los que están dispuestos a servirle al Señor. Que si hay alguien a la par suya y usted empieza a conectarse con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, esta persona está afligida. Me decía el pastor fulano de tal, se me vino a la mente de repente, ponte a orar, le digo, por la persona, porque saber qué necesidad está pasando. Y otra vez me dice, que fulano de tal, estoy pensando en fulano de tal, llámalo por favor. Porque el Señor quiere que le sirvamos. Quiere que sepa la persona que Él lo ama, que Él está al pendiente de esa persona. Pero también quiere que nosotros tengamos la seguridad que ya sus mandamientos se nos fueron dados y que son un pacto con el Señor, que si nosotros nos afirmamos y nos volvemos al Señor realmente, el Señor no nos va a dejar solos. Versículo, Éxodo 19:18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. ¿En dónde descendió el Señor? Si aún está despierto, contésteme. ¿En dónde descendió el Señor? Al monte Sinaí. Pero Él descendió en medio del fuego.
En medio del fuego estaba nuestro Señor. Levítico 6:12. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Si nosotros nos presentamos como ofrenda agradable delante del Señor, el Señor se va a encargar de que el fuego del altar que hay en esta casa o el fuego del altar que hay en tu casa no se apague. Porque ese es el anhelo del Señor, que se mantenga encendido. Si alguien te dice, ay hermana, usted está muy cabizbajo, dígale, hermano, véngase, vamos al altar. Ayúdeme a poner leños para que el fuego arda. Tal vez juntos podemos levantar clamor y pedirle al Señor que descienda su fuego y nos haga arder a los dos. Porque la otra persona podrá estar viendo eso, pero podrá estar juzgando o podrá necesitar del fuego de Dios también. Génesis 15:17 dice: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Aquí Abraham había presentado ofrenda al Señor, y el pastor acaba de leer un versículo anterior. Había presentado su ofrenda, y muchas veces nosotros presentamos ofrenda al Señor, pero a veces se nos olvida que la presentamos. Solo la entregamos y creemos que hasta ahí llegó nuestro trabajo. Abraham presenta su ofrenda y se queda a esperar hasta que llega el fuego de Dios y consume esa ofrenda. Mientras no había llegado el fuego de Dios, él estuvo espantando a las aves que llegaron en la noche. Entonces, en nuestra vida, mientras nosotros estamos en medio de una prueba y nos presentamos como ofrenda al Señor, cuando te está doliendo lo que te está pasando, pero le dices al Señor, Señor, esta es mi ofrenda, el dolor que yo siento te lo presento a ti. Entonces el Señor no va a permitir que las aves de los cielos, que las aves de las tinieblas se te acerquen, sino que va a llegar el fuego de Dios a tu vida para consumir aquello que es desagradable, y para que lo que hay agradable en ti empiece a ser quemado y que suba como un olor agradable delante de Él. Deuteronomio 5:24. Y dijisteis: he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Ellos no querían acercarse a Dios porque tenían miedo de morirse si Dios les hablaba. Aquí la palabra está dando el testimonio de que nosotros podemos ver la gloria de Dios, que nosotros podemos acercarnos a Él y ver su grandeza y escuchar su voz, escuchar su dulce voz, escuchar de en medio del fuego su voz, aunque no lo hayamos visto,
Porque yo sé que muchas veces no tenemos la convicción total porque no lo hemos visto. Y sin embargo, el Señor está adentro de nosotros. Le decía a mi esposo y empecé a buscar fotografías porque también me vino el versículo donde dice que en Él no hay tinieblas. Y le decía a mi esposo, ¿sabes lo que me dijo? Y veníamos de parlear, yo venía a reírme en el carro, él ni se dio cuenta porque pues veníamos a oscuras. Y yo venía recibiendo lo que el Señor me estaba dando, iba a recibirlo. Y dice la palabra que en Él no hay sombras de variación. Y muchas veces nosotros nos da miedo acercarnos, porque ¿usted nunca jugó con sus sombras cuando era niño? ¿Nunca? Yo sí. A veces uno ponía la mano y se ponía a hacer figuras, ¿sí o no? Habían veces que uno se acercaba a la fuente de la luz y se volteaba y la sombra estaba bien grande. Si uno se alejaba, la sombra se hacía chiquita, ¿sí o no? Y le decía al pastor, me entró un gozo, pero es que me entró un gozo porque yo venía recordándome de todas esas figuras en mi mente, el Señor me las venía pasando como una película y me muestra el Señor y me dice, es que en mí no hay sombra de variación, ni en mi pueblo va a haberlas. Y me mostró una lámpara y la bombilla o el foco, no sé cómo usted le diga, que está dentro de la lámpara. Y llegando a la casa le digo al pastor, ¿sabes qué me dijo el Señor? Que si esa lámpara está dentro de nosotros, y fui y la encendí, le digo, así va a empezar a alumbrar el Señor adentro de nosotros. La luz ya no va a venir de afuera, la luz va a empezar a brotar desde adentro. Ya no voy a poder seguir jugando a las sombras, pero Él va a brotar como una fuente de luz desde adentro de tu ser. Deuteronomio 4:24 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Deuteronomio 9:3 dice, comprende pues hoy que el Señor tu Dios, que pasa delante de ti como fuego consumidor, Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. Pero me quiero enfocar en Deuteronomio 4:24, porque muchas veces para asustarnos nos han dicho esto, ¿sí o no? Nos han dicho, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Él es un Dios celoso, y ciertamente Él es un Dios celoso. Él te ama. Él quiere que seas totalmente para Él. Porque dice que si amamos al mundo, entonces Dios no está dentro de nosotros. Porque Dios está en el que no ama al mundo. Usted ha leído ese versículo, se lo estoy parafraseando. Pero el Señor me mostraba que cuando dice que Él es fuego consumidor, si lo es para aquellos que lo amamos, no es para destruirnos. Porque usted ve que meten a los jóvenes en Babilonia al horno, y cuando entran a ese fuego que era consumidor, lo único que se quemó fueron las amarras. Entonces, si el Señor va a pasar por fuego a tus enemigos, quiere decir que Él, cuando pase como un fuego consumidor, porque tú te presentas delante de Él, lo que se va a consumir adentro de nosotros va a ser lo desagradable. Lo que se va a consumir dentro de nosotros es lo que es enemigo de Dios. Los celos son enemigos de Dios. Las envidias son enemigos de Dios. Todos los frutos de la carne
son enemigos de Dios. Y decía el apóstol hoy que hay enemigos del espíritu de Elías, porque lo que el Señor quiere es restaurar, lo que el Señor quiere es edificar, lo que el Señor quiere es que nosotros empecemos una nueva etapa en la cual nos decidamos a volver al Señor totalmente, a acercarnos a Él para que el fuego que hay en Él empiece a quemar todo aquello que no es de parte del Señor. Amén. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego?, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. ¿No es mi palabra como fuego? Entonces quiere decir que la palabra que el Señor nos da es como un fuego que quiere purificarte. Porque mire, ¿a usted le gusta la carne asada, sí o no? Pero si yo se la entrego cruda, ¿se la comería? No. Usted quiere ponerla en su asador. Incluso a nuestros niños que les gustan los marshmallows, ¿cómo les llaman? Que las ponen en la galletita y el chocolate, los s'mores. ¿Les gustaría si solo se los doy así? No, cuesta morderlo, pero cuando están así bien derretidos por el fuego, qué rico, ¿sí o no, chicos? Pues lo mismo es la palabra. Su palabra es como fuego. La palabra que se nos entrega lo que quiere es suavizar algunas cosas que aún hay dentro de nosotros, que siendo suavizadas van a ser más fácil que nosotros digamos: no, esto chicloso yo no lo quiero, esto que me mancha, porque el chocolate se derrite todo, ¿sí o no? Porque qué rico se lo come uno, pero después hay que estarse limpiando bien, ¿sí o no? Entonces su palabra es deliciosa, hermanos. El Señor nos quiere hablar, el Señor quiere formarnos, el Señor quiere prepararnos, porque su venida está cerca. Segunda de Samuel 22:31 dice: el camino del Señor es perfecto, probada a fuego la palabra del Señor, escudo para quien se acoge a Él. La otra versión dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Su palabra es perfecta. Cada palabra que el Señor te ha dado, cada promesa que el Señor te ha dado, fue pasada por fuego, mis hermanos. Te ofrece vida eterna, ¿sí o no? Cristo fue pasado por fuego. Cristo dice: no tengan miedo, ustedes van a vencer al mundo porque yo ya lo vencí. Yo le he pedido a mi Padre por ustedes y por los que van a creer en la palabra que ustedes se entreguen. Entonces, es palabra que el Señor nos da, son promesas que el Señor nos da, pero no las da porque ya fueron pasadas por fuego, han sido purificadas para que nosotros las tomemos y empiecen a ser un escudo en nosotros. Porque si el Señor te dice: no temas mal alguno. Mi hijo estaba en el hospital y yo empecé a decirle al Señor: Señor, tú puedes enviar a alguien donde él esté ahorita, porque estaba en coma. Tú puedes enviar a alguien. Recuérdale lo que tu palabra dice, porque yo se lo puedo decir aquí, su alma lo está escuchando, porque eso nos han enseñado. Pero por favor, envía a alguien que le hable tu palabra,
Recuérdale que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. Recuérdale que tu vara y tu callada es la que infunde aliento. Recuérdale. Pero a la vez que le estaba hablando a él, estaba hablando a mi alma. Porque esas eran las promesas que el Señor me había dado. Porque mi fe tenía que ser fortalecida. Porque yo sabía que había muchos orando por él. Y no solo por él, sino por nosotros también. Porque yo vi uno de las predicaciones del apóstol Sergio, y él se subió y dice: por favor, oremos por Juan Pablo Serrano, por toda la familia Serrano, por favor. Entonces yo sabía que no estábamos solos en esa lucha, que el Señor estaba como escudo peleando con nosotros. Pero si lo ha hecho con nosotros, también con ustedes. No importa la prueba que venga a tu vida, el Señor va a ser tu escudo. Agárralo bien fuerte, agárrate de las promesas del Señor, porque esas son las que te van a guardar, esas son las que te van a proteger, son las que van a guardar tu alma, van a guardar tu espíritu. Salmos 29:7 dice: la voz del Señor levanta llamas de fuego. Me gusta la inglés. Dice: the voice of the Lord flashes forth flames of fire. Me gusta que diga flashes forth. Uno de los que hablan inglés. ¿Qué significa flashes forth? Te tira. Haz de cuenta, porque yo cuando lo leía decía: la voz del Señor levanta llamas de fuego. Las levanta. O sea que si el Señor te da un mandamiento y te dice: hijo mío eres tú, te está levantando como una llama de fuego. Pero la versión de inglés me llamaba la atención, que dice flashes forth flames of fire. Y una cosa es una llama y otra es un flame. Para mí fue como ver al Señor en mi mente. Usted podrá decir: hermana, usted tiene buena imaginación. Y sí la tengo. Amén. Porque el Señor me ha dado el don de visión. Me pareció como que tenía una antorcha de aquellas que tiran así el fuego, una antorcha de esas. Como que dice: no te me escapas. Y nos apunta porque le pertenecemos a Él. Porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Porque Él quiere formarnos. Porque Él quiere quemar cualquier amarra que haya en tu ser. Salmo 104:4 dice: que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Y la otra versión que tengo así en letras chiquititas y que tal vez me regañan por eso, dice: que hace de los vientos sus mensajeros y de las flamas del fuego sus ministros. Entonces, si él tiene ese tipo de bazooka que está tirando llamas de fuego, prepárate, porque el Señor te está preparando tal vez para enviarte, para que cumplas el propósito que hay en tu vida, de que vas a salir allá afuera y vas a encontrar a alguien que necesita palabra del Señor, que vas a encontrar en tu camino personas que necesitan del Señor. Y cuando estaba allá le decía al Señor: Señor, si tú ya vienes, ¿y cuántas personas aún necesitan escuchar de este evangelio? Saber que tú los amas, saber que tú estás interesado para que ellos se conviertan a ti, Señor Jesús. Porque, hermanos, hay mucha necesidad. Y nosotros hemos recibido bastante palabra, y lo que el Señor quiere es usarnos. Él ha depositado toda esa agua de la palabra dentro de ti para poder llevársela a aquel que está necesitado. Hebreos 1:7. Y de los ángeles dice:
el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Muchos van a decir, yo no soy ministro primario. Yo hice también así, cuando dijo el apóstol, los pastores van a ir a entregar a la novia y luego van a regresar a la gran tribulación a preparar al resto de la iglesia que se quedó. Y dije yo, gracias a Dios que yo no soy pastor. Y se lo dije, apóstol, gracias a Dios que yo no soy pastor. Y yo bien felizona. Y me dijo, sí es cierto, hermana, me dijo. Hermana Magnolia, hay algunas que no son pastoras, pero otras sí, me dijo. Cuando me entregaron mi anillo, porque nos dieron anillos, mejor me hubiera quedado callada, porque mi anillo decía ayuda pastoral. Entonces yo bien contenta, porque como el hermano había dado listado de quiénes eran las pastoras y quiénes eran las ayudas ministeriales, le dije, apóstol, gracias. Le dije, estoy feliz porque el Señor le reveló que yo no soy pastora, soy ayuda ministerial. Dame tu anillo, me dijo, déjame ver. Entonces lo agarré y le enseñé y decía ayuda ministerial. Le dijo a la secretaria, Ana Julia, arréglame esto. Apóstol, le digo, ese es mi anillo. Ahí te lo van a devolver, no te preocupes, mi hija. Me dijo, santo Dios. Entonces el Señor, le empecé a decir, Señor, revélamelo tú. Revélamelo tú. Revélamelo tú. Hasta que el Señor me dio un sueño en el que me mostró preparando la novia. Y la novia, hermanos, ya estaba la limusina allá afuera esperándola. Y la novia ya tenía todos los adornos puestos. Ya se le habían puesto. Ya le estábamos terminando de poner el vestido, pero la limusina estaba afuera. Entonces le dije al Señor, porque me vi que yo estaba en una bata todavía, arreglada, pero como un bata. Y al que estaba ahí conmigo le dije, yo me abrió un closet y había un montón de vestidos lindos blancos. Me dijo, ahora ponte el tuyo porque te tienes que subir con ella. Entonces dije, amén, papá, lo entiendo. Le tengo que poner las pilas y preparar a tu novia, que son cada uno de ustedes. Entonces, hoy que me debatía con el Señor, déjame predicar lo otro. Me dijo, no, yo ya te di lo que tú vas a predicar. Ellos tienen que conocer que yo soy fuego consumidor, que se van a romper las amarras, que estamos empezando una nueva época en la que el fuego puede destruir cualquier temor, puede quitar cualquier miedo que hemos tenido hasta ahorita de evangelizar. Cualquier miedo que usted ha tenido de cantar, pero de veras cantar, porque nos han estado dando clases y nos han dicho, no se canta, tu fidelidad es grande. ¿Qué nos han dicho? Abra bien la boca. Para predicar, nos decía el apóstol, va a predicar, pronuncie bien las palabras, abra bien la boca. Si usted va a profetizar, no se ponga a llorar, respire y entregue la profecía que el Señor le dio, porque si no, no se entiende. Entregue lo que el Señor le dio, porque si el Señor nos ha escogido, es para ser siervos de Él, para formarnos en ministros, llamas de fuego, siervos del Dios Altísimo, siervos que el enemigo no va a poder destruirnos, porque ya el Señor pidió por nosotros, porque tenemos un buen escudo. Lucas 3:16 dice, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo,
a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y todos pedimos, Señor, yo quiero el Espíritu Santo, ¿sí o no? Tú lo prometiste, ¿sí o no? Tú dijiste que ibas a enviar al Consolador, pero se nos olvida el fuego. Él va a enviar al Espíritu Santo y fuego. No le tengamos miedo al fuego de Dios, porque viene para purificarnos, viene para romper y quitar todo aquello que a Él le desagrada. Amén. Cantares 8:6 dice: grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina, el fuego ardiente es el amor. Entonces también, para que nosotros amemos, para que Jesucristo sea nuestro primer amor, tiene que haber un fuego ardiente en nuestro corazón. Entonces por eso es que es necesario que nos bauticen con el Espíritu Santo y con el fuego del amor de Jesucristo, para que permanezcamos, para que estemos anhelantes de que Él viene pronto. Mire cómo dice esta versión: graba mi nombre en tu corazón, graba mi imagen en tu brazo. No es literal, chicos, es espiritual. Antes de que me salga con algo más, amén. Tan fuerte es el amor como la muerte, tan cierta es la pasión como la tumba. El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido. ¿Quién la encendió? Dios mismo. Entonces, si Él te bautiza con su Espíritu Santo y con el fuego, es porque Él está encendiendo ese fuego adentro de ti, para que tú te decidas a servirle, para que tú te decidas a amarlo, para que tú te decidas a permanecer. Y tenemos como una semana con el pastor: ¿cuál va a ser la proclama? ¿Y cuál va a ser la proclama? No, tiene que ser esto. No, año de restitución ya hubo. No, año del reposo, le digo a él, no, ya hubo. Le digo, tiene que ver algo con Elías, tiene que ver algo con Elías. Porque antes de que venga el Señor, Él va a enviar al espíritu de Elías para restaurar los hogares. Entonces, si Él derrama, si Él pone esa llama de amor, nuestros hogares van a ser restaurados, hermanos. Porque si nuestros hijos ven que nosotros nos amamos, entonces ellos se van a sentir seguros. Si nuestros hijos saben que nos estamos echando la culpa al uno al otro, ellos saben que no nos amamos. Ellos son más inteligentes de lo que nosotros creemos. Así que el testimonio cuenta mucho en la casa. Porque nosotros no somos cristianos aquí en la iglesia. Empiezas a ser cristiano de la puerta para allá afuera. Aquí somos leños que venimos a pedirle al Señor que nos haga arder, para que podamos alumbrar las tinieblas de otras personas. Segunda de Corintios 4:6 dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces Él ha puesto ese resplandecer adentro de nosotros. Y
Si pueden los hermanos de la alabanza venir aquí, por favor. Segunda de Timoteo 1:16 dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pero quiero llegar aquí. Zacarías 2:5. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego alrededor, y gloria seré en medio de ella. Está la Jerusalén física, geográfica, está la Jerusalén celestial en la que Cristo va a morar con su esposa, pero nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, conformamos una Jerusalén espiritual ahorita, la cual el Señor va a rodear. Y cuando leía este versículo decía, entonces el escudo que tú dices, porque Él dice que va a ser escudo para nosotros, no es un escudo común y corriente, es un escudo de fuego, es una muralla de fuego que no va a permitir que el enemigo te dañe, que no va a permitir que el enemigo te destruya, porque tuya, Señor, es la gloria y nosotros le pertenecemos al Señor, hijos suyos somos. Pongámonos de pie. Y si usted puede venirse para acá adelante, véngase para acá. No solo vamos a pasar al frente para pedirle al Señor que Él nos bautice con su Espíritu Santo y con el fuego. Pidámosle al Señor que Él, vénganse por familias, por favor. Amén. Si pueden pasar por familias. Si quieres, puedes cortar la transmisión.